Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 5 al 15. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serían oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Vamos a orar para que esta palabra cumpla el propósito con el cual fue escrita. El propósito de la palabra es que tengamos vida espiritual y con la vida sobreabundemos. Entonces oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra que es la verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Obra, Señor, en esta mañana por medio de tu palabra, que tú seas abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros. Abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para que podamos ver como tú lo haces, Señor. Obra, Señor, en cada uno. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Que tu palabra tenga poder. Úsame, Señor. Unge mis labios. Que no me aparte ni a izquierda ni a derecha, sino que solo dé a conocer lo que tú nos has dado por medio de tu palabra. Guíanos, Señor. Dame la sabiduría, el conocimiento y el poder que hay en ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Hoy vamos a empezar, como les decía, con la oración de Padre Nuestro, y esta parte se llama Pídale al Padre. Pídale al Padre. Dios es Padre. La predicación siempre debe apuntar a que nosotros conozcamos a Dios. Lo hemos venido hablando sistemáticamente. Cada domingo le mostramos un atributo, por decirlo así, de Dios. Entonces, hemos aprendido que Él es santo, que Él es misericordioso, que es bueno. Y hoy vamos a aprender que Dios es Padre. Entonces, todas las predicaciones deben aprender, deben enseñar, llevarnos a conocimiento de Dios. Que nosotros podamos conocerlo cada día para poder tener la relación íntima con Él. Entonces, nosotros estamos siendo perfeccionados cada que accedemos a la Escritura por medio de esa palabra, porque lo conocemos. Y eso fue lo que dijo el Señor en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, ese debe ser el objetivo de la predicación. Y ese es nuestro objetivo cuando nos acercamos a las Escrituras. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? En el Antiguo Testamento nadie pudo llamar a Dios Padre, porque estábamos bajo otro pacto. Estábamos leyendo en el Salmo, ¿no? que habla de Jehová, y que así como el Padre, ¿cierto? Obra sobre sus hijos, así obra Dios sobre sus hijos. También va a decir, va a hablar del nuevo pacto que estableció por medio de su Hijo. En ese nuevo pacto es que Él se cambió, ya no es Dios y los hombres, ¿cierto? En Isaías va a decir que yo seré a Él por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y en el nuevo pacto va a decir, yo seré a ellos por Padre
y ellos serán a mí por hijos. Entonces sí que los dos pactos son distintos. En el antiguo pacto nadie pudo llamar a Dios Padre. En este nuevo pacto nos podemos acercar y llamarlo Padre nuestro. Miremos lo que dice. Bueno, hay una paradoja en cuanto a eso de ser hijos, porque uno le pregunta a una persona que no es creyente, sino en particular le dice, ¿tú eres hija de Dios? Y te va a decir, sí, yo soy hija de Dios. Pero miremos si todos son hijos de Dios. Miremos lo que dice Juan 1:12. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Cierto? Ahí dice que más a los que le recibieron y los que creen en su nombre. O sea, recibieron su nombre y lo reconocieron. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí en el versículo 13 va a decir cómo sucede eso. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces ser hijo de Dios procede de Dios. Es un acto que es espiritual netamente. No es posible nacer espiritualmente por medio de la sangre ni de la carne, sino es un acto espiritual en el que yo voluntariamente recibo la palabra y recibo su nombre. Entonces yo mismo me constituyo en un templo. ¿Se acuerdan del antiguo pacto? En un templo. Yo soy templo de Dios. Eso fue lo que dijo en el antiguo pacto. Yo vendré y habitaré y haré morada en ustedes. Entonces en el antiguo pacto había un tabernáculo donde venía la presencia de Dios y ahí se guardaba, ¿cierto? Donde guardaban todos los artefactos en santidad para que viniera la presencia de Dios a ese lugar. Entonces nosotros somos ese tabernáculo. En Hebreos va a hablar de eso, que nosotros ahora somos ese tabernáculo al cual Dios puede venir y habitar en nosotros. Entonces nosotros nos constituimos en el templo porque nos guardamos en santidad para eso. Guardarse en santidad no está diciendo que nosotros somos perfectos, que no cometemos errores, sino que nosotros nos dejamos usar. Nos dejamos usar como vasos de barro. El Salmo decía, tú sabes que nosotros somos polvo. Y así de esa manera nos usa. Entonces a veces la gente tiene el conflicto con su ser, porque el apóstol Pablo va a hablar de las tres cosas. Dice que nos encuentra el Señor en cuerpo, espíritu, y en cuerpo, alma y espíritu irreprensibles. También habla de las tres cosas, o sea, del cuerpo, del alma y del espíritu. Pero cada uno manifiesta una voluntad. Entonces el cuerpo siempre va a ser cuerpo. El alma, pues donde están todos los sentimientos, pues también van a aflorar. Pero el espíritu es el que va a hacer la diferencia. Muy diferente a una persona que solamente está en alma y en cuerpo, que está viva, pero que su espíritu está muerto. Pues, ¿qué es lo que esa persona sale? ¿Qué es lo que emana de esa persona? A la persona que ya ha nacido nuevamente en espíritu, aunque posiblemente, por eso la Biblia hace la semejanza de nacer de nuevo, y después el apóstol Pablo les va a decir que como bebés recién nacidos anhelen la leche espiritual no adulterada, porque es un proceso en el que nacemos, y entonces como nosotros sabemos todas las cosas que vemos están hablando de algo que es espiritual. Entonces cuando un bebé nace ya puede comer de todo, ya camina, ya no, sino que empieza su crecimiento natural. Y va a llegar un momento en el que va a ser rebelde, va a ser un momento en el que no quiere comer, pero va a llegar un momento en el de madurez espiritual, cuando va a decir, mi padre me había dicho esto, ahora entiendo a mi padre. ¿Sí les ha pasado que a veces uno en su juventud, al papá o a la mamá, claro, a los padres, quedaban el consejo y no, ay, que tan cansón mi papá? Pero al pasar del tiempo, cuando ya fuimos madurando, empezamos a entender ese pensamiento y decir, ay, mi papá tenía razón. Pero fue en un momento determinado, cuando ya fui un poco más grande y pude entender el pensamiento de mi padre o de mi madre. Entonces, nosotros estamos en ese mismo proceso. A veces no podemos entender a Dios porque Él lo va a decir, claro, Él es Dios, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que son más altos. Pero para eso envió su palabra, para que lo empecemos a conocer. Entonces, en la medida que yo voy madurando espiritualmente, voy a empezar a entender cosas que no entendía antes.
Por eso el Señor le va a decir a los discípulos, hay cosas que yo no se las digo ahora porque ustedes no las van a poder entender. Pero después de que vino el Espíritu Santo y les recordó todas las cosas, empezaron a entender, mire que Jesús dijo que como Jonás y estuvo en el vientre de la ballena, entonces que él era necesario que estuviera en la tierra 3 días. Entonces empezaron a entender todo lo que Jesús les había dicho antes que no entendían. Porque ya con el Espíritu Santo ellos, recibir el Espíritu Santo es abrir un panorama impresionante y es como saltar de la pubertad a la madurez, porque ya empieza uno a entender muchas cosas. Pero entonces estamos viendo que no todos pueden decir que Dios es su Padre, porque estamos hablando en el ámbito espiritual, que solo cuando uno ha recibido su nombre, cuando recibe su palabra y tiene vida espiritual, entonces que puede llamar a Dios Padre. Y uno cómo clamaría a su padre si estuviera en una emergencia o en una urgencia. ¿Cierto? Uno no. Entonces, fíjese que a veces se vuelve uno todo espiritualoide para hablar a Dios. Oh, Padre omnipotente, que estableciste tu reino en esta tierra. Para pedirle algo, entonces uno utiliza esas palabras todas como elaboradas, ¿cierto? Pero Dios está esperando que... O sea, cuando uno clama así, si yo, por ejemplo, fuera con mi hijo y él se cayera en un hueco, pues él empieza a gritar. No empieza a decirme, oh, hermoso Padre, que tuviste misericordia. No, sino, papá, ayúdame. ¿Sí? No, fíjese que eso lo hace uno por la relación que tiene. Y mi hijo cuando necesita algo no viene y me dice, empieza a decirme, Padre poderoso, hermoso. A veces hace eso, ¿no? Pero no viene con esa elocuencia a decirme, es que necesito unos zapatos nuevos, Padre omnipotente. Sino que proveedor, sí. Sino que viene y lo hace escuetamente porque establecimos una relación. Y entonces Él clama a mí con confianza. Y eso es lo que quiere establecer Dios conmigo. ¿Sí? No es una religiosidad o un rito, sino que genuinamente yo puedo clamar a Él con pleno conocimiento. ¿Sí? No lo hago de manera religiosa. Es como yo establezca mi relación con Él que yo puedo clamar a Él. ¿Sí? Si para mí es un Dios lejano, pues yo clamo, ¿cierto? Es como si yo llegara a una casa donde no conozco al dueño de la casa a pedirle algo. Es incómodo, ¿cierto? Que a veces, a mí me pasó una vez que tuve un choque ahí por la carrera 30 en Bogotá y le pegué a un carro por detrás y se reventó el radiador, ¿no? Entonces se salía el agua y andaba como 10 cuadras y me tocaba parar y golpear. Señora, me hace un favor, me regala un poquito de agua, entonces... Y hay veces es incómodo, ¿no? Porque a veces uno llega con gente que es así como muy parca. ¿A qué? Entonces, sí que es incómodo, pero si yo llegara, por ejemplo, pasara por frente de la casa de una hermana, por ejemplo, o de mi papá, ¿cómo yo entraría a pedir agua? Yo ábrame rápido que vengo por agua. Y entro confiadamente y voy y abro el agua y salgo. ¿Sí? Depende cómo yo maneje mi relación con Él, es que yo clamo a Él. A veces clamamos a un Dios que es lejano, por allá que no escucha, que es difícil de que me entienda, porque esa es la figura que yo tengo de ese Dios. Pero cuando yo me acerco y miro que Él quiere establecer, el Señor Jesús le va a decir a Israel, oh Israel, y se pone a llorar, viéndolo de lejos. ¿Cuántas veces yo quise juntaros como una gallina a los pollitos? Me acuerdo de tu gallina, ¿cierto? ¿Cómo trata una gallina a sus pollitos? Y dice, así yo quiero que sea mi relación con ustedes. Que Él pueda confiadamente, pero no depende de Él solamente, sino que depende de nosotros, de cómo yo entiendo la relación. Si yo me dejo, pues me va a amar. Si no permito, ok. Miren el hijo pródigo. El papá quería lo mejor, pero el hijo dijo, no, dame lo mío, yo me voy. Me imagino que con todo el dolor, hijo, toma y vete. Y cuando ya hubo malgastado todo y se dio cuenta de la verdad, y cuando maduró biche, como decía mi madre, y se dio cuenta cómo eran las circunstancias, dijo, aún los trabajadores en la casa de mi padre comen mejor.
y tienen un salario y yo aquí estoy comiendo algarrobas, yo voy a volver y le voy a decir que me trate aunque sea como uno de sus empleados. Pero cuando dice que cuando venía a lo lejos el padre lo estaba esperando. Cuando el padre lo vio a lo lejos, salió a correr a recibirlo. Y dijo, mi hijo estaba muerto. Hagan fiesta, maten al becerro gordo, colóquenle anillo, colóquenle calzado y denle ropa nueva. Eso es lo que hace el Padre. Entonces, cuando nosotros venimos a rendir el culto, a veces venimos mal, Señor, pero Dios está esperándonos desde lejos, con los brazos abiertos, hijo, ven. Y ese es el deseo, y este es el momento más alto en la vida de todo cristiano, el momento de rendir el culto, porque el Padre está ansioso. Así como cuando uno un domingo va a visitar al Padre, así le lleva un pancito de 2,000. Eso es el gozo, ¿cierto? Y más cuando ya uno se ha casado y ya ha establecido su relación, que ya casi no se ven. Y un domingo, por ejemplo, el fin de semana pasado estuvimos, mi suegro cumpleaños antier, pero los hijos pudieron venir en el puente. Y yo miraba la cara de ese hombre y yo decía, ese es el gozo de todo papá. Faltó uno de los hermanos. Pero ese señor estaba que no cabía, no por la comida, no por lo que le han traído, no por el pastel, sino por tener a sus hijos ahí. Que ellos, teniendo sus vidas, teniendo sus preocupaciones, hayan sacado el tiempo de venir a celebrarle sus cumpleaños, de honrarlo. Entonces el momento difícil era el lunes, ¿no? Porque todos otra vez volvían a sus... Entonces, claro, él con lágrimas en los ojos los despidió. Pero ese símil, eso representa lo que Dios siente por sus hijos. Exactamente igual. Por eso creó la relación de los padres con los hijos, para poder entender lo que Dios quiere hacer con el hombre, por medio de su hijo. Pues hoy lo cantábamos, ¿no? Que tanto me amó, que envió a su hijo para que muriera por mí. Eso es un amor muy alto, muy alto. Pero yo soy el que limito ese amor. Si yo entiendo que Él es mi Padre y acepto que sea mi Padre, entonces tengo esa relación y me puedo dirigir al Padre así. Pero si para mí es un Dios lejano, pues esa va a ser la relación. No depende de Dios, depende de mí. Entonces dice que cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de la relación entre el Padre y el Hijo. Entonces, eso fue algo que sucedió desde antes de los tiempos. No es que Dios haya creado al Hijo, sino que son uno, en el cual la forma de Dios, la Biblia va a decir que Jesús es la forma de Dios y el Padre, que es la sustancia de Dios, establecieron eso. Una relación para entender, para que nosotros podamos entender cómo funciona la deidad. Entonces, Jesús, que es la forma, y Dios, que es la sustancia, establecieron esa relación entre el Padre como la del Padre y el Hijo, porque Él iba a establecer por medio de ese pacto que toda su creación fuéramos establecidos hijos también. Entonces, miren lo que dice Hebreos 2, capítulo 5 al 12. Ahí se establece la relación. Dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Salmo 8. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica
y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces imagínense, establece esa relación entre la forma de Dios y la sustancia de Dios desde antes de la fundación del mundo, para que la forma se encarnara y gustase la muerte para salvación de todos nosotros. Establecido por Dios. Es que Dios es Dios, que a Dios no se le sale nada de las manos. Que a veces muchos teólogos van a decir, no, es que Dios había establecido un propósito con el hombre y se fue a preparar unas cosas a la cocina, y cuando volvió el diablo ya le había hecho fiestas y le dañó todo su propósito. Entonces Dios tuvo que establecer el plan B, que es Jesús, y enviarlo para recomponer. Que no, está diciendo que todo está establecido así, que todas las cosas le fueron sujetas a él, pero todavía no están sujetas. Lástima que no vino Estela, porque hay respuesta de lo que ella dice. ¿Por qué este mundo funciona así? Porque todo no está sujeto a él aún. Porque el príncipe de este mundo es el príncipe de este mundo. Entonces todavía no está sujeto. Para llegar un momento, como lo cantamos ahorita, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¿Cuál es la diferencia? Todos lo van a reconocer y todos se van a arrodillar, pero no todos nos vamos a levantar siendo sus hijos. Ahí está la diferencia. Que todos le van a reconocer, pero no todos van a ser sus hijos. Entonces, ahí será lo que dice la Biblia, el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿todos son hijos de Dios? No. Es que como nosotros tenemos que hacer una diferencia, como creación de Dios Él es Padre, porque Él lo creó todo, entonces su creador es el Padre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dice que el Padre de la electricidad, que el Padre de la ciencia, ¿sí? Porque la creó. ¿Quién es el Padre de la... Ahí se me fue, de la psicología? ¿Por qué es el Padre? Pues porque descubrió, entonces... No la inventó, se la acomodó a su... Entonces, como creador, Dios es Padre, ¿sí? Porque Él creó todas las cosas. Él es el Padre de todo. Y la Biblia dice que los hijos están esperando la manifestación de la gloria de Dios por la creación. Pero estamos hablando de otro ámbito, de ser Padre en espíritu y en verdad, lo vimos la vez pasada. Miremos lo que dice Romanos 8, 14 al 19. Entonces, en ese sentido, no todos somos hijos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no he recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ese es el anhelo ardiente de la creación, que se manifiesten los hijos de Dios. Porque por medio de los hijos de Dios es que se manifiesta el Espíritu Santo. Lo vimos la semana pasada. Que nosotros, yo no creo que ninguno de nosotros hayamos tenido una manifestación gloriosa en la que se abrieran los cielos y bajó el Espíritu y nos habló sino que fue por medio de otra persona que nos compartió, que el Espíritu pudo obrar. Entonces la persona nos compartió, mire, usted está muerto en sus delitos y pecados, usted necesita, entonces, las buenas nuevas de salvación. No solo mostrarle su condición, es que usted está muerto, no, sino que usted está muerto, pero el Señor le puede dar vida por medio de Jesucristo.
Por la fe, no tienen que hacer nada, creer. Pero ahí depende del predicador, que le explique bien, que le enseñe bien. Si le predica el Evangelio, que son las buenas nuevas, pues él va a tener vida espiritual. Anoche lo veíamos, ese es el amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo más mentado o menos entendido. Porque, ¿qué es el amor? Pues que Dios entregó a su Hijo, dio la vida. Y ayer lo veíamos en Juan 15. Dice que nadie tiene mayor amor que este, que alguien dé su vida por un amigo. Sí, bueno, está hablando de dar la vida, que le van a disparar y no se atraviesa así como las películas y todo esto. Murió por culpa de él, sino que le da la vida por medio de la palabra. Ese es el poder. Por eso el apóstol Pablo va a decir que el Evangelio es poder de Dios. Porque cuando yo predico el Evangelio, esa persona que está muerta puede tener la vida espiritual. ¿Sí el poder que hay en la palabra? Y si usted se queda callado, le está reteniendo sus pecados. Porque entonces él no va a entender. No sabe. Por desconocimiento no sabe. Entonces cree que su relación con Dios es por las obras, por lo que le han enseñado en la religión, que tiene que hacer, que tiene que portarse bien, que por la ética y por la moral se puede acercar a Dios. Y cuando él se acerca así delante de Dios, va a decir la Escritura que si se presenta delante de Dios por sus buenas obras, es como si se presentara con trapos de inmundicia. Eso no es agradable para él. Pero si se presenta por la sangre de Cristo, reconociendo el nuevo pacto, entonces usted es un hijo de Dios. Sí, a veces a uno lo critican, ¿no? Porque, ay, como levanta las manos, mírelo, ay, tan hipócrita, ¿no? Porque antes, al contrario, si yo no siento que estoy mal, pues yo tengo que acercarme más, tengo que dejar que la sangre me limpie. Ay, mírese cómo toma la Santa Cena, ese no es digno. Pues ninguno es digno, mi hijito. Que ninguno es digno. Porque entonces ninguno de nosotros, yo no podría estar aquí parado si no fuera por la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces a veces la gente no toma la cena o no viene a la iglesia porque está mal. No, al contrario, tiene que venir más. Porque no es que el enfermo, es como si un enfermo dijera, no, me siento tan mal, pero no me voy a tomar esa droga. Pues si se siente mal, más tiene que tomársela para que le pase, ¿no? Entonces, más me tengo que acercar. Pero entonces ya en otra condición, ya no como un Dios lejano, sino que confiadamente, como cuando uno entra a la casa del papá. Pues uno que cuando entra a la casa de un amigo uno se sienta y ay, buenas, ¿cómo está? Y ay, quiere tomarse un tintico, bueno, quiere unas galletitas, sí, quiere más, ay no, qué pena. Pero en la casa que va y uno abre la nevera, mamá, ¿qué hay por acá? Se quita los zapatos, los tira, pone por allá y la mamá recójale detrás. Ay, mi hijo, no tire por acá. ¿Cómo se porta uno en la casa y cómo se porta en la casa de un desconocido? Pues la religión hace que yo me porte como en la casa de un desconocido, en la casa de Dios. Pero la relación con Cristo hace que yo llegue a mi casa. Esta es la casa de Dios. Ahí yo llego como si fuera mi casa. Porque ahí está el Padre esperándome con los brazos abiertos. Fallaste, hijo, ven. Que estabas muerto, entonces ven. Y maten el becerro gordo y póngale anillo y póngale calzado y colóquenle vestido. ¿Se da cuenta? Que es al revés. La religión nos muestra, la religión nos va a mostrar, no, si usted está mal no puede acercarse a Dios. Pero Cristo dice, vengan, vengan todos los que estén cansados y trabajados. Y lo cantábamos ahorita, ¿no? Ven, ven. ¿Qué estás esperando? Si yo soy el que te limpio, si yo soy el que te transformo, si yo soy el que te doy la vida espiritual. Ven. Eso es lo que dice el Señor. Y eso es lo que quiere establecer. Por eso lo primero que tenemos que entender es que Dios quiere ser Padre. Que su anhelo es que sea nuestro Padre. Y seamos coherederos. Entonces imagínense, no solamente tenemos el beneficio del perdón de los pecados aquí y la vida eterna, sino que seremos coherederos con Cristo. Y dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Ustedes se imaginan la herencia que tiene Cristo en el cielo? Pues nosotros seremos coherederos de esas cosas que Él recibió en el cielo. Por eso, me estoy adelantando, el Padre nuestro dice que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí. Porque en el cielo ya se hizo, porque Jesús ya resucitó y tomó su herencia.
Ya la voluntad del Padre con respecto al Hijo, a Jesucristo, se hizo, ya se cumplió. Él ya está disfrutando de su herencia, pero dijo, a donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Y a donde yo voy a preparar morada para ustedes. Entonces yo volveré por ustedes. Esa es una promesa hermosa. Que Él va a volver por nosotros. Que los que ya hayamos dormido, entonces nos levantará y nos llevará. Y los que no han muerto serán transformados, dice, y todos partiremos con Él. Eso va a ser glorioso. Y dice la Biblia que los que no creyeron en Él, sus rodillas se harán agua. O sea que se van a orinar del susto. Imagínense, toda la vida negando la existencia de Dios aún y diciendo que Cristo no, pero cuando Él se manifieste, pues claro. Y de pronto van a decir que nos llevaron los extraterrestres. Sí, son tan necios que van a decir eso. Sí, la incredulidad va a tal límite que son capaces de decir eso. De negar. Verso 17 de Romanos 8 dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que ¿qué? Padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él ¿qué? Seamos glorificados. Somos hijos porque padecemos juntamente con Él. Al nacer experimentamos la vida espiritual no religiosa y vendrán los padecimientos. Yo sé que usted ha escuchado que le han dicho, venga Cristo y pare de sufrir. ¿Sí? Pare de sufrir, no. Porque Él lo está diciendo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente seamos glorificados. Y después va a decir que dice que no es recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Es como decir a Dios, papito. Esto como le dice, casi nunca uno le dice papá o padre al papá, le dice papito, ¿cierto? Papacito. Por esa confianza que hay y por ese espíritu nosotros podemos hablarle a Dios de esa manera con toda confianza. Después dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se imagina que el apóstol Pablo en una ocasión fue apedreado hasta que creyeron que ya estaba muerto? ¿Usted se imagina cómo estaba él? Los dolores que tenía. Y dice, esta leve aflicción, esa leve tribulación. Y dice que no se compara esa aflicción con las cosas que vamos de recibir. Claro, es que nosotros no hemos padecido hasta la sangre, como dice la Escritura. A veces, claro, nos enseñaron el mundo de lo fácil, del vivir bueno, ¿cierto? De no experimentar dolor. Nosotros le huimos al dolor. No queremos ser probados, no, más bien vivir una vida, Señor, provéeme, Señor, guárdame, Señor, bendíceme. Pero David oraba, Señor, pruébame y mira lo que hay en mi corazón. Esa es una oración buena, pero no clamamos así, porque uno no quiere sufrir, uno quiere que todo sea bien. Pero si Dios envía una aflicción a nuestra vida o una prueba, precisamente es para eso, para que entendamos que no funciona así, sino que así como Cristo padeció para ser glorificado, nosotros probablemente también vamos a ser probados. Y de hecho en este momento podemos estar siendo probados. Y cada uno de manera particular. Es que para una persona lo que es difícil, para otra quizás no. ¿Cierto? Para mí hay cosas que no, pero hay cosas que me dan duro. Y yo el otro día le decía a mi hijo, hijo, es que yo no te digo las cosas por tu mal. Aunque él dice, aunque para él cree que es un fastidio, ¿no? Que esa es la palabra de moda de los niños, y qué fastidio. Para él es un fastidio que yo le diga cosas, pero no lo estoy haciendo por su mal. Entonces para uno puede decir, ay, qué fastidio, Señor, otra vez. Pero para Dios es para que entiendas. ¿Por qué te disciplino? Porque te amo. ¿Por qué uno disciplina a un hijo? Pues porque lo amo, porque quiere lo mejor. Entonces está hablando el apóstol Pablo que esas aflicciones no son comparables, nada.
Nada de lo que en este mundo pasamos por aflicción es comparable a lo que hay en nosotros ha de manifestarse. Entonces en Mateo Jesús nos habla de acercarnos a Dios de una manera no religiosa, con fervor, sin palabrerías. Se nota la relación con Dios sin importar la voz, sin impostar la voz, ni griterías, como cuando usted habla con su papá. ¿Sí? Porque también religiosamente, entonces el predicador va a orar, entonces imposta la voz, ¿cierto? Entonces cambia la voz, entonces ora con otro tono de voz pero así no se ora. El Señor está diciendo que no era así. Se te adelantaste en Mateo 6:5, entonces volvemos a lo que estamos estudiando, que está en Mateo. Dice que cuando ores, Mateo 6:5, Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos saben orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, si yo quiero mostrarme religioso, entonces yo podría salir aquí afuera y arrodillarme ahí. Y la gente pasa y dice, uy, mire, ese señor es piadoso, mire cómo ora. Pero ya tuvo su recompensa, lo vieron. ¿Quería que lo vieran? Ya lo vieron, esa es su recompensa. Entonces, hipócrita es un actor que se ponía una máscara. O sea, está mostrando no su verdadero rostro, sino... ¿Sí? ¿Se da cuenta que a veces uno mira a alguien que tiene una máscara sonriente, pero no mira los ojos, son tristes? En los ojos sí se puede ver su realidad, porque aunque tiene la máscara y se muestra así, no es su realidad. Entonces nosotros no debemos acercar de esa forma falsamente, como hipócritas, sino más bien teniendo una vida genuina de fe. Anoche lo hablábamos, uno no se tiene que mostrar así, porque no es así. Es que mire, nos enseñaron que nosotros para venir a la iglesia o tener una relación con Dios, entonces debemos ser una persona. Pero el resto de la semana somos otra persona. Pero no es así, sino que todo el tiempo yo debo ser la misma persona, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Cuando nos cuesta, o cuando hay esos impulsos por explotar y sacar lo que hay, es porque estoy siendo religioso, porque no estoy siendo genuino delante de Dios. Entonces yo debo venir y decir, Señor, nadie sabe lo de otra persona, pues es que yo me puedo mostrar, a mí no me conocen, pues me ven aquí muy bonito predicando, pero también se me sale el mal genio y también tengo situaciones y también dudo de muchas cosas y también hay días que quiero botar todo, ¿cierto? Pero si hay algo de lo que yo pueda gloriarme es que yo digo, no, Señor, yo no me rindo, yo te quiero servir y lo voy a hacer. Lo voy a hacer así me cueste. Así yo me sienta como un hipócrita aquí de vez en cuando, ¿cierto? Pensando que porque cometí errores, entonces entonces nadie podría. Por eso aquí oramos la oración de arrepentimiento. Señor, otra vez la embarré, otra vez volví a mentir, otra vez volví a hacer esto. Pero ayúdame, Señor. Esa es la única oración que el Señor nunca le va a decir que no. Señor, ayúdame a conocerte más. Y Él le va a ayudar. Pero si yo la embarro y me separo, me alejo, Señor, no, es peor. Porque entonces no le puedo ayudar, no es que es voluntariamente. Dios no lo va a coger y lo hago, vengan para acá. Sino que voluntariamente, Señor, y entonces vengo y me postro más bien más. Señor, ayúdame, Padre. Porque tú eres mi Padre, ahora yo soy tu hijo, ayúdame. Y no lo deja, no lo va a dejar. Dice que el que empezó la buena obra, la perfeccionará. Por eso no tenga temor, porque a veces yo sé, en la religión siempre nos van a criticar, porque en la religión la persona se muestra así, ¿no? Como que no comete errores, es la persona buena, la dadivosa, la que siempre está sonriente. Entonces nunca muestra su faceta real. Pero nosotros somos genuinos, no es que entonces no estaríamos en libertad.
Dice, conozca la verdad y los hace libres. La libertad es que yo no tengo que mostrar una cara. Conózcame como soy. Yo soy así. Pero Dios me puede transformar. ¿Sí? No quiera tapar eso que es. Muéstrese tal cual es. Pero delante de Dios, libere todo eso. Abra su corazón. Muéstrese, Señor, no puedo con esta situación. Y aunque yo me esfuerce, no podría. Porque nosotros siempre queremos por nuestras fuerzas. Señor, yo quiero cambiar. Entonces uno dice, bueno, ¿no? Mañana me voy a levantar con buen ánimo, me voy a levantar con buena energía, voy a hacer tal cosa. Y por la tarde o al mediodía le pasa algo y ya esa energía ya como que se baja un poquito y después le pasa otra cosa y ya no. Pero si yo me abandono en las manos de Dios, Señor, yo no puedo, yo mismo no puedo cambiar. Tiene que haber sustancialmente un cambio en el espíritu. Señor, quiero conocerte. Señor, transfórmame. Señor, si siento que no nací de nuevo, Señor, yo quiero. Dame de tu espíritu. Quiero que me des tu espíritu. Entonces me acerco, leo la palabra. No entiendo mucho, pero, Señor, transfórmame. Leo otra vez. Señor, busco. Anhelo. Permanezco. Aún con todas mis fallas, con todas mis perfecciones. Pero permanezco, Señor, ayúdame. Y todos los días, ayúdame. Esa oración nunca la desecha el Señor. Dice que un corazón contrito y humillado no desprecia. Claro, si yo soy altivo, dice que me mira de lejos. Pero si yo soy humilde y rindo mi corazón, Señor, esa sea mi oración. No tiene que ser algo elaborado, sino como cuando le habla a su papá, la embarré otra vez. Papá, ¿sí? Entonces uno pedir consejo. Y eso hace Dios. Nos trata de esa manera. Miremos lo que dice Génesis capítulo 27, verso 6, para entender. Génesis 27, 6 al 29. 27, perdón. Génesis 27, 6 al 29. Una noche tuvimos la velada donde Luz Marina, muchas gracias, porque fue un tiempo hermoso. Y hablábamos. Espero que podamos un día hacer una velada donde estemos todos muy rico, porque pues no es una cosa religiosa, es algo donde descubrimos la escritura, donde oramos los unos por los otros, las necesidades de cada uno las ponemos delante de Dios. Si hay que llorar, pues lloramos, si hay que gritar, gritamos. Pero es tiempo. Vamos a tratar de que sea, ojalá fuera una vez por mes, o unas 2 veces por mes. Vamos a ir mirando cómo se apareja. Yo también le estoy clamando al Señor porque mire, teníamos la vigilia ayer y yo estaba aspirando a terminar las 5 rutas, terminé a las 8, ¿a qué hora llegué? Como a las 8:30. Como a las 8:30 terminé ruta, se levantó todo en contra de que no hiciéramos nada. Pero así todo, llegamos como a las 10:30. Sí, claro. Pero a las 10:30 empezamos y el Señor se glorificó, riquísimo todo. Ya como que queríamos seguir derecho. Sí. A las 2 de la mañana, a la 1:30 terminamos allá. Sí. Y entonces mirábamos en la Escritura quiénes fueron los hombres que se manifestó, cuáles fueron los hombres que Dios utilizó en la Escritura. Y entonces uno empieza a mirar todos los hombres, pues todos eran hombres. Ninguno era perfecto, todos cometieron fallas, todos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. No, es que en el Nuevo no, pues es que mire a Pedro, es que mire a Pablo, es que mire a todos cometieron errores, pero aún así Dios los usó. Entonces uno a veces está buscando como una vana perfección, o sea, nunca va a ser perfecto, dice que vamos a ser perfeccionados cuando estemos con Él. Pero entonces es eso, ¿no? Que aún con todas nuestras dificultades nos dejemos usar. Ahí está la diferencia. Que usted se deje usar aún sintiendo que no puede ser usado. Es que yo soy así. Pero así lo usa el Señor. No es que somos vasos de barro, el Salmo lo decía. Él sabe que somos polvo. Conoce su condición, no es que lo creó.
Pero entonces yo permito, ¿sí es la diferencia? Yo permito, Señor, obra, transfórmame, cámbiame. Y si yo permito eso, Él lo hace. Por ahí dicen que el Espíritu Santo es un caballero porque nunca va a forzar. No, entonces no quiero. Ok, sí quiero. Úsame, Señor. Entonces lo usa. Depende de eso. Entonces siempre van a ser hombres. Pues es que no utilizó nunca otra cosa que no fueran hombres. Y los hombres son... Todos fallaron. Entonces vamos a leer Génesis 27, del 6 al 29. Dice, Génesis 27, 6 al 29. Dice, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellas viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano, el hombre belloso, es hombre belloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como al padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que las encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de los vestidos, y bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclina a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Entonces fíjese lo que está sucediendo acá. Eso es tipo de la iglesia y de nosotros. Entonces, el hijo amado, ¿quién era? Estamos hablando de Isaac, que era el que iba a Abraham a sacrificar. Es el hijo de la promesa. Y él tuvo 2 hijos. El primogénito, que era Esaú, y el segundo, que era Jacob. El nombre Jacob es engañador. Y dice que cuando él nació agarrándole el pie a su hermano Esaú, porque quería ser primogénito.
Y entonces Isaac ya está llegando a los últimos años de su vida, ya se está quedando ciego, y le va a decir a Esaú, ya voy a morir, estoy pronto a morir, voy a bendecirte. Esa era la cultura que ellos tenían, de bendecir a su primogénito. La bendición era para el primogénito. Entonces Isaac va a bendecir al primogénito, pero la mamá, Rebeca, le dice, mire, su papá va a bendecir a Esaú, entonces vamos a hacer esto para que lo bendiga a usted. Pero fíjese, uno dice trampa, mentiroso y todo, pero es lo que nosotros hacemos para poder presentarnos delante de Dios. Porque el Hijo amado es Jesús. Y nosotros no nos podemos presentar como nosotros, sino que nos presentamos cubiertos por el sacrificio, ¿cierto? O sea, eso que se puso pieles para parecer velludo es el sacrificio de los animales que se presentaban para que nosotros, pero Jesús se presentó como el cordero que fue inmolado por nosotros. O sea que nos cubrió, esa piel nos cubrió, ese vestido nuevo de la que habla la Biblia, que es la sangre que nos limpia, que estamos cubiertos por su sangre, que si fueren rojos serán blancos, ¿cierto? Entonces, esa sangre nos cubrió, nosotros presentamos exactamente igual, se disfraza como su hermano y le recomienda y le dice acérquese, y ese es el olor fragante porque no nos huele a nosotros, sino que huele a su Hijo Jesucristo. Y la madre que es tipo de la iglesia, es por medio de la iglesia que nosotros nos podemos acercar, por medio de la iglesia es que nosotros conocemos. Entonces nosotros somos ese Jacob, ese engañador, que somos cubiertos por la piel de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por el olor fragante, porque dice que Él nos santifica. Nos presentamos como Él. ¿Sí? Para Dios no es agradable que yo me presente como Pablo, sino que nos presentamos en su nombre. Por eso dice que los que los recibieran, los que creen en su nombre. Yo no me presento ya como Pablo, sino en el nombre. La justicia de nosotros es Jesús. Estamos cubiertos por Él. Y no nos presentamos, Padre, te pido en el nombre de Pablo. ¿Y quién es Pablo? Sino en el nombre de Jesús nos presentamos. ¿Sí? Por eso dice, cuando oren, todo lo que pidan, pídanlo en mi nombre. ¿Lo dijo así o no lo dijo el Señor? Es en su nombre, no en mi nombre. Sino que somos cubiertos, y esa es la justicia de Dios, que ahora estamos cubiertos por el hermano mayor. Y cuando Él nos toca, cuando Él nos siente, entonces no nos ve a nosotros, sino ve a su Hijo y su sacrificio. ¿Se da cuenta que toda la Biblia está hablando de Jesús? Uno dice, ay, pero esa historia como tan rara, ¿no? Pero está hablando de eso, de nosotros, de la sangre que nos cubrió. Porque para matar los cabritos, para poderle cubrir la piel, porque él era lampiño y el otro bien velludo, pues tenía que tenía que hacer un sacrificio de sangre, matar el cabrito y preparárselo, y con la piel lo cubrió. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Pecaron, y el Señor viene y les dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes? Porque he descubierto que estaba desnudo. Y el Señor sabe qué hace. Ese es el primer sacrificio que se hizo. Los cubrió con pieles de animales, dice la Escritura. Para poder cubrirlos a ellos con una piel, tuvo que sacrificar un animal. Ese fue el primer sacrificio establecido en la Escritura. Y los cubrió. Imagínense lo bueno que es Dios. Aparte de que habían pecado, Él los cubre de su inmundicia. Así también nos cubre a nosotros. Que nosotros somos inmundos, que nosotros no podemos, que somos pecadores. Pero estamos cubiertos. Estamos cubiertos por un pacto demasiado alto. ¿Cuál es la diferencia? Que yo reconozca ese pacto. Que yo me acerque así. Reconociendo que es por ese pacto, que no es por sus buenas obras, que es por ese pacto, que no es por usted, que es por la sangre. Y cuando nos acercamos así, eso es agradable ante los ojos de Dios. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer para presentarnos ante Dios y dirigirnos ante Él? Presentarnos en el nombre de Jesús para que Él
nos reciba. Mire lo que dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No podemos presentarnos de otra manera. Es por medio de Él, no hay otra forma, que no alcanza. Que si se quiere presentar por otra manera, que no alcanza. Entonces, es por medio de Jesucristo que nosotros nos presentamos delante de Él. Solamente Él es el mediador. Y Él mismo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre. Es por Él. No hay otra manera, no hay otra manera. Establecido por Dios mismo, que es por medio de su Hijo. Entonces, estamos hablando de la oración y de cómo nos acercamos por medio de la oración. ¿Cuál es el error del hombre? Miremos lo que pasa en Lucas 18, porque ya aprendimos que es por medio de Él, que somos cubiertos por su sangre, que ahora ya no nos mira como si fuéramos pecadores, sino nos mira como su Hijo. Entonces, ¿cómo debemos clamar a Él? ¿Cómo debemos orar a Él? Lucas 18, verso 10 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿cuál es la falla de la oración? Dice que él oraba consigo mismo, no oraba a Dios, sino porque él iba y hablaba para sí mismo. Gracias Dios, pero para él, no a Dios. Porque no soy así como él, no soy adúltero ni ladrón, imagínense, enaltecido, pero esa oración no subió de ese techo. Pero el publicano, que reconocía que era pecador, estaba ya postrado delante, decía que ni siquiera levantaba su cabeza, reconociendo quién era él, que era un pecador. Y lo único que decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. O sea, que reconoció su condición. Entonces dice Jesús que el que salió justificado fue ese, que se reconocía pecador, que sabía que no era por sus buenas obras ni su conducta. Y el otro ni siquiera la oración subió de ese techo, no llegó a Dios, porque se estaba enalteciendo de sí mismo. Oraba, y yo creo que en voz alta. Imagínense, ¿se imaginan al pobre publicano ya tendido y el otro diciendo: no, es que yo no soy como ese publicano, sino que yo sí soy bueno, soy justo, doy diezmos allí 2 veces al día, 2 veces a la semana? Entonces, se está queriendo presentar con sus buenas obras, y para Dios no es agradable. Otra vez, es como si me presentara con trapos de inmundicia. Si me presento, imagínese que usted quiera venir a una fiesta siendo un indigente. ¿Ustedes saben a lo que huele una persona que vive en la calle? Y que el indigente se ponga la ropa limpia encima de esa ropa inmunda. Eso es lo que está haciendo, sus buenas obras. Se puso su vestido, pero debajo, ¿cómo está? Oliendo. Entonces nos sentamos. Y el otro viene tal como está, y se sientan. Entonces uno empieza a mirar, y este se ve bien, pero huele horrible. Pues para Dios es eso. Porque usted se está queriendo poner, no se quiere poner las ropas del Hijo, que es su sangre, sino que se quiere presentar es con sus buenas obras. Entonces, eso huele horrible. Es que desafortunadamente un hombre puede llegar a ser tan desagradable cuando no cuida, se cuida, ¿cierto? Y cuando se deja esos trampos y eso, que huele horrible. Eso es, yo alguna vez
estuve cerca de un hombre así, que en Manizales, el hijo por ahí de un hacendado en La Dorada. Y tenían mucha plata el tipo. El papá es un tipo que todo el mundo lo conoce por ahí. Y él se empezó a meter en los vicios, en la droga, tal cual hijo pródigo, ¿no? Y se fue de la casa. Y mendigaba ahí en Manizales. Entonces yo tenía un negocio ahí, una vez llegó a contarme todo. Y yo decía, pero usted con ese papá ahí así, ojalá yo tuviera un papá así que me pagara la universidad. No, nunca quiso estudiar, nunca quiso hacer nada. Y vivía así como indigente. Y el Señor me usó yo le hablé a ese hombre ese día, aún en el desconocimiento, porque yo no me acercaba a Dios de esta manera. Aún en el desconocimiento Dios me usó y yo le hablé. Y él volvió. Me lo encontré como al mes, transformado. Yo no lo conocía. ¿Qué hubo? Volví a mi casa, no sé qué. Yo, ¿de verdad? Sí. Y de verdad, o sea, ya afeitadito, peinadito, bien bañadito, con ropa limpia, pero cuando vino la primera vez, olía horrible. Pero ¿sabes qué? Cuando volvió empezó a robar en su casa. Y un primo se dio cuenta y se agarró con el tipo y lo mató. Entonces como a los 8 meses que volvió a verlo, otra vez estaba indigente y ya lo estaba ahora buscando la policía para encarcelarlo. Entonces fíjense, lo que es no pensar, lo que es no entendía, no se quería arrodillar y entender. Lo intentó, pero no dejó, no permitió. Y le dio la oportunidad. Pero cuando venía, de verdad el olor era, yo le hablaba de lejitos porque es un olor nauseabundo, ¿verdad? Uno no puede pensar cómo una persona puede llegar a ese estado uy, sí, terrible. Pero en primera instancia, cuando él volvió a su casa, uy, no, eso fue un gozo. Yo decir, Señor, gracias, porque de alguna manera me usaste para que este hombre entrara en razón. Y la transformación y esa es la transformación que nosotros tenemos cuando somos cubiertos por Jesús, porque somos lavados totalmente y nos presentamos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado, limpiecitos. Así es que Dios quiere que nos presentemos. Entonces, muchos quieren ser testimonio ante los hombres. Entonces, todo lo que hacen es para mostrarse delante de los hombres. Pero nosotros nos mostramos es delante de Dios. Dice el versículo 6 de Mateo 6, lo que estamos estudiando. Mateo 6, versículo 6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Entonces dice que entra en tu aposento. Entrar en el aposento es entrar desde mí mismo, desde mi intimidad. No quiere decir que yo, aunque es bueno, ¿no?, que uno entre en su cuarto y cierre la puerta, que nadie lo interrumpa en su oración. Pero no está hablando de encerrarse en un cuarto, sino interiorizar esa oración, que de mi interior, que genuinamente yo pueda decir desde mi interior, desde las entrañas, yo pueda clamar a Dios, pueda decirle, pueda sacar eso, hablar sinceramente. Es lo que está esperando Dios. Porque es que cuando la oración es religiosa no llega a Dios. Pero cuando es genuina, cuando Señor, no es una cosa elaborada, sino que salga de mi interior, Señor, ¿qué es lo que realmente? Si para mí tú no eres Dios aún, si yo no puedo creer en ti, si no, esto me parece que no es. Entonces, Señor, ayúdame. Haga ese juicio. Y Dios eso es lo que está hablando la parábola, de que nadie se sienta primero y hace cuentas para hacer su casa. Porque si usted viene y dice que es cristiano, pero después no tiene una transformación espiritual, se van a reír de usted. ¿No que usted era cristiano? Entonces siéntese primero y evalúe. A eso se refiere. Señor, yo no creo que tú seas Dios. Yo no creo que esto sea cierto. Entonces ayúdame más bien. Ayúdame mi incredulidad. Porque entonces eso sí sería hipocresía. Pero entonces yo, Señor,
Si hay algo en mí, claro, Dios siempre va a colocar ese anhelo, porque el espíritu que está muerto tiene ese anhelo de todas maneras. Dios coloca, porque hay espíritu, hay algo de Dios en mí, que está dormido ahí, pero que necesita. Entonces ese siempre va a ser mi anhelo, Señor. Y me acerco y me postro. Desde mi aposento es que desde mis entrañas, Señor, que es algo está pasando en mí que no entiendo. Ayúdame, ayúdame. No sé qué está pasando. Y si, porque mire, cuando uno se quiere acercar a Dios, el enemigo va a hacer todo lo posible para que usted no se acerque. Y van a haber situaciones difíciles y van a hacer cosas que yo no entiendo. Pero yo tengo que ser necio en eso, Señor. No entiendo, pero ayúdame, quiero entender. Abre mis ojos espirituales, que yo pueda ver con claridad. Y una vez que se abra eso, ya nada lo va a poder apartar de Dios. Así que nada me podrá apartar del amor de Dios. Ni tribulación, ni enfermedad, ni potestades, ni principados. Así se levante el mismo Satanás, no lo puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No lo puede. Pero tiene que abrir los ojos, porque si no se ha acercado, a uno no lo pueden apartar de algo a lo que usted no se ha acercado, ¿cierto? Porque si no se ha acercado, pues no tiene que apartarlo. Pero si yo me acerco, entonces ahí sí está el problema, y se van a levantar, y dice que son las gobernadores de las tinieblas los que y es la lucha espiritual, no solamente contra esos gobernadores, sino contra su mente. Por eso el apóstol Pablo va a decir que nos renovemos en nuestra mente. La renovación es del entendimiento, porque no estamos hablando de algo que no sea entendible. Por eso Dios lo hizo así, para que fuera entendible. El apóstol Pablo dice que rendimos un culto que es racional, con todo el conocimiento. No venimos aquí a hacer algo que es esotérico, místico, que no entiendo, sino que tratamos todos los domingos de conocer un poco más a Dios, de acercarnos con el conocimiento, entendiendo por qué Dios quiere, por qué es el deseo, cuál es mi condición, cómo me acerco. Y entonces dice, como yo ya hablé, el Señor Jesús va a decir, yo ya hablé, o sea, todo está acá, ustedes ya no tienen disculpa, porque antes yo no había hablado. Ellos sí tienen disculpa, porque era por la ley. Pero ahora yo ya vine y ya hablé. Entonces ya no tienen disculpa. Porque habló claramente. ¿Con cuál lenguaje? Con el lenguaje de los hombres. Y nos habló a nosotros en nuestra condición, siendo tantas cosas, pero sin pecado. Entonces no tenemos disculpa. Señor, pero es que tú no entiendes. Sí, sí entiende, porque Él padeció todas las cosas. Porque fue tentado en todo dice la Escritura, pero sin pecado. Ahí está la diferencia. Entonces no es que no entienda, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino que fue tentado en todas las cosas. Entonces cuando yo le digo algo a Él entiende de qué estamos hablando. Señor, no puedo con esto. Sí, yo entiendo, no es que yo lleve todo esto. Yo lo padecí, pero yo vencí ese sistema, yo vencí al mundo. Esa es la diferencia de Cristo. Entonces nosotros titubeamos, caemos, pero nos levantamos. Dice que nosotros tenemos un juez delante, un abogado delante de Dios. El justo. Entonces, a eso se refiere en el aposento, es que yo me concentre, me aparte en tiempo propicio, sin interrupciones, y pueda, Señor, desde adentro, desde mi interior, clame. Así tenga que moquear, llorar, lo que sea, pero no es que es por su espíritu, es por lo que es trascendente, lo que realmente va a marcar un cambio en su vida, un cambio sustancial. Entonces debemos clamar. Miremos lo que dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana. Sí. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces fíjense, que el mismo Jesús se levantaba muy de mañana, aun cuando todavía no había salido el sol, y se iba a un lugar desierto, donde no hubiera interrupción, y allí ¿qué hacía? Oraba. Entonces, eso muestra la necesidad que nosotros tenemos, es que la oración tiene un poder impresionante para derrotar esas cosas que nosotros no podemos. Entonces uno, orar.
clamar de acuerdo a su voluntad. Entonces, cuando yo me acerco a la Escritura empiezo a entender su voluntad, entonces clamo en ese sentido. Porque cuando no entiendo la Escritura, entonces puedo pedir por cualquier cosa, pero no de acuerdo a su voluntad. Sí, aún los sicarios de Medellín se levantan a orar por las balas que van a disparar para que peguen en el blanco. Imagínense. Pero aunque ellos tienen más voluntad que nosotros de levantarse temprano e ir a orar, pero nosotros tenemos orar. En todo tiempo dice, hay que orar, clamarle al Señor. Versículo 7 de Mateo 6. En el versículo 6 dice, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Entonces eso tiene que ver con la transformación que uno va teniendo sustancialmente. Eso tiene recompensa, que la gente empiece a ver en uno cambios. Que digan, oiga, ¿usted cómo ha cambiado? ¿Sí le has dicho? Oiga, usted desde que se volvió cristiano dejó de hacer tantas cosas. Oiga, a mí me gustaría ser como usted. Oiga, esa es la recompensa en público. Del testimonio, de la transformación que uno tiene, sin uno esforzarse, porque eso es espiritual. No por mi voluntad, espiritualmente. Mire, mucha gente ha llegado a los pies de Cristo por la transformación que ha tenido su cónyuge o su familiar. Porque empiezan a ver, oiga, ¿usted qué hizo? Usted ya no es grosero. Usted ya no dice mentiras. Usted ya no hace, usted... Ya no dice palabras. ¿Qué hizo? Pues venga, yo le digo. Venga, yo le comento. Y le predica el Evangelio. Eso es ganarse el derecho a ser oído también, ¿no? Entonces, esa es la recompensa que Dios da en público. Para ser testigos, claro. Para eso es el poder del Espíritu Santo, ¿no? Porque empieza a haber una transformación, pero es gradual. No se ve tan duro tampoco. Ay, no, es que yo mañana tengo que ser otra persona. No, deje que Él lo transforme. Deje que lo vaya. Porque es que usted nació. Entonces deje que empiece a crecer. Empiece a tomar la leche adulterada, no adulterada. Empiece a alimentarse y empiece a crecer. Y va a empezar a ver los resultados. Es gradualmente. Deje que el Señor obre. Deje que el Señor obre. La embarré. Señor, ayúdame. Y deje que Él transforme. Que Él lo transforme. Que Él lo vaya cambiando. Y verá. No de un día para otro. Mire, al apóstol Pablo le tomó 13 años empezar a predicar. Porque siendo el apóstol Pablo, se va a volver a Tarso a hacer carpas otra vez. Y lo va a coger Bernabé. Le va a decir, oiga, ¿usted qué hace haciendo carpas? Que el Señor lo llamó a predicarle a los gentiles. Imagínese el apóstol Pablo. Y me dice, pero este hombre, 13 años, ¿cómo así? Pues entonces, no es que usted ya hoy oró y mañana ya fue transformado, sino deje que el Señor lo vaya procesando. Crezca espiritualmente, permita que Él obre, eso es lo más importante. Versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, esa palabrería que es charlar tediosamente o decir cosas que impresionen. Porque ellos levantan la mano. Y sí, y dicen unas cosas elaboradas y mucha palabrería, pero eso no tiene... Es hablar con un lenguaje sencillo, como hablaría con su padre. Sinceramente, que a veces uno dice, pero ¿cómo le habla a Dios? No, pues hable normal, no tiene que impostar la voz ni decir muchas palabras. Es más, si no siente decirle nada, póstrese y simplemente deje que ore. No sé qué decirte, Señor, no sé, pero te necesito, ora. Pero no diga un poco de cosas que no tienen sentido, cosas elaboradas, eso es pues mala palabra. Clame como Jesús clamaba, miren lo que dice Hebreos 5:7. Terminamos con eso. No pierda de vista Mateo 6, Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo en los días de su carne. ¿Sí? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, ¿cómo oraba Jesús? ¿Se da cuenta cómo Jesús? Sí. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor
y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Solo Dios nos puede librar de la muerte. Solo Dios nos puede librar de la muerte. A Él es el que tenemos que clamar. A gritos, imagínense, siendo Jesús quien era y clamaba de esa manera, hacía todo lo que le agradaba a Dios. Esa debe ser nuestra forma de clamar. Miren, ¿cómo se pone uno, por ejemplo, cuando llega una deuda que uno tiene que pagar al otro día y no tiene plata? ¿Cómo le clama uno a Dios? Y si uno clama de esa manera por unas cosas que son de este mundo, pues ¿cómo debemos clamar por nuestro espíritu? Que va a trascender. Porque cuando usted muera, deba plata o no deba plata, ya eso es... ¿Sí? Tenga o no tenga, vamos para el mismo hueco. Pero cuando usted se presente delante de Dios, va a marcar una diferencia. Porque es por su espíritu. Él va a pedir es por su espíritu. ¿Qué hiciste con mi espíritu? Con lo que yo te di. Ese va a ser lo que nos va a reclamar a nosotros. ¿Qué hiciste con tu espíritu? Terminemos leyendo el versículo 9 de Mateo 6. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, convenza a su espíritu de que Dios es su Padre. Esa es la primera parte. Vosotros oraréis así: Padre nuestro, Padre nuestro. Fíjese que no dice Padre mío, sino Padre nuestro, por Jesucristo. ¿Se da cuenta? Porque yo estoy con Jesucristo, cubierto por Él. Entonces digo Padre nuestro, no Padre mío, porque es por Cristo. Convence a su espíritu que por Cristo usted es hijo de Dios.